En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio les dice a sus discípulos que tienen que confiar en Él, que no tienen que tener miedo. No lo dice alguien que no ha dado la vida, lo dice aquel que entregó la vida para salvarnos y que por lo tanto lo dice con razón porque murió por nosotros para redimirnos y la muerte en la cruz significó la victoria sobre el pecado. ¿Con qué ojos vemos nosotros la vida? ¿Con los ojos de la fe o por el contrario con los ojos mundanos de aquel que no tiene fe y que solo juzga las cosas en función de su beneficio? Pues vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad nuestros pecados y dando gracias al Señor por su misericordia. Tú que cargaste con el pecado de todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que fuiste traspasado por nuestras culpas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que entregaste tu vida como expiación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Dijo Jeremías: oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor.
Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza, tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Me gustaría, en primer lugar, que recordarais otro evangelio muy similar a este, pero que tuvo lugar después de la muerte y resurrección de Cristo. En ese evangelio, Jesús les dice a sus discípulos: no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. La fe del cristiano está basada en la certeza de la resurrección de Jesús. Si no ha resucitado Cristo, nuestra fe no tiene sentido. Si no ha resucitado Cristo, el pecado, el mal, ha vencido al amor, al bien, y por lo tanto, nuestra fe es un sinsentido. Nuestra fe está basada en una experiencia y una certeza, la resurrección de Jesús. Y la experiencia que yo tengo de que el resucitado ha perdonado mis pecados, de que el resucitado es paciente y con su gracia mueve mi corazón para que me levante y vuelva a empezar cuando he caído debido a mi fragilidad. ¿Qué me da la fe en la resurrección de Cristo? Me da esperanza. La esperanza me ayuda ya a tocar veladamente, porque lo haremos plenamente cuando vayamos al cielo, a tocar esa vida eterna de la que disfrutaremos cuando el Señor nos llame a su presencia. Y esa vida eterna me dice que Dios es mi Padre, que Dios es paciente, que Dios quiere lo mejor para mí. Esa vida eterna implica que el Señor me llama, no tengo derecho, pero me llama a recibir los dones a los que solo tendría derecho su único Hijo, Jesús. Pero que Dios quiere compartir contigo porque te adopta como hijo. Por lo tanto, la fe en la resurrección de Cristo me da esperanza y me da la certeza de que Dios que actúa en la historia de los hombres es un Dios del que me puedo fiar. El cristiano se fía de Dios porque sabe que Dios le ama. Cristo es la prueba máxima
de ese amor de Dios. Y por lo tanto, no tengáis miedo, implica esa confianza en Dios. No tengas miedo cuando tienes una enfermedad. No tengas miedo cuando estás atravesando un momento difícil en tu trabajo o un momento difícil en el matrimonio. Pregúntate qué es lo que Dios quiere que haga yo. Pero no tengas miedo. Si hasta los gorriones el Señor los cuida, ¿cuánto más va a cuidarnos a nosotros? Pero damos nosotros al mundo esta experiencia, la experiencia de la confianza en Dios, o por el contrario, nuestro testimonio es el testimonio de una persona que dice fiarse de Dios cuando comprende los planes de Dios o cuando Dios le da lo que Él le pide. Pero si no comprendo los planes de Dios o Dios no me da lo que yo le pido, mi fe entra en crisis. Y entonces me rebelo contra Dios. ¿Qué testimonio estamos dando? Estamos diciendo al mundo, Cristo ha resucitado y yo tengo la certeza de que así es, por eso tengo esperanza. Y eso se nota en mi manera de vivir, sobre todo de afrontar las cruces. En segundo lugar, Jesús les dice a sus discípulos que no tengan miedo porque van a ser perseguidos. Ese es el contexto del Evangelio de este domingo. Van a ser perseguidos como Él fue perseguido. Y eres perseguido de muchísimas maneras. Eres perseguido cuando se aprueban leyes que van en contra de la dignidad de la persona. Y eres perseguido. ¿Por qué? Porque cuando esas leyes que van en contra de la dignidad de la persona se aprueban, eso hace daño no solo al no nacido que han matado o a la persona a la que le han dado la muerte antes de que tocara para que no sufriera, y lo hacen simplemente porque es un gasto para el Estado y ya no produce, hace daño también a toda la sociedad y por lo tanto te hace daño a ti. Se lleva a cabo un relativismo en la sociedad que va haciendo que la conciencia moral de la sociedad se vaya perdiendo. Pero no solo ocurre eso, también ocurre que hay persecuciones. Nosotros vivimos aquí en Europa y estamos muy tranquilos. Por regla general, como mucho, algún improperio nos hacen, alguna pintada en la iglesia, eso también es verdad que a veces lo hacen, algún graffiti, pero por regla general te dejan vivir. Pero hay otros lugares del mundo donde no. Hay lugares del mundo donde por ser cristiano eres perseguido. En Nigeria, por ejemplo, ¿cuántas personas asesinadas por los fundamentalistas islámicos, católicos y otro tipo de cristianos perseguidos porque no profesan la fe del Islam? Y en otros lugares del mundo también. Por lo tanto, tenemos que recordar a la iglesia perseguida y pedir y rezar a Dios que dé fuerzas a esos que son perseguidos por ser fieles a su fe, que son perseguidos por no cambiar de religión. Recemos por ellos. En tercer lugar, el Evangelio de hoy nos habla también de que ese no tengáis miedo implica pagar un precio. A veces tenemos miedo a ver la vida con los ojos del Señor. Tenemos miedo a poner la otra mejilla, tenemos miedo a ser generosos con los que me necesitan, compartir mi tiempo, mi dinero. Tenemos miedo a educar a nuestros hijos en nuestras convicciones, porque la sociedad ha cambiado. Tenemos miedo. Aprendamos a no tener miedo. Cuando uno mira la cruz de Cristo, esa cruz le dice, el amor vence. Y un cristiano tiene que vivir en consecuencia con su fe. Y ser cristiano no es solo venir a pedir, también hay que venir a pedir. Ser cristiano es, sobre todo, seguir los pasos de Jesús. Ser cristiano es rezar por el que te ha hecho daño, para que el Señor le toque el corazón y cambie de vida. Ser cristiano es compartir los dones que tienes, materiales y espirituales y morales, con los que sufren y pasan a tu lado. Ser cristiano es no mirar a otro lado para no complicarte la vida. Claro que no vas a buscar cruces evitables, pero hay veces donde es el Señor el que pasa. ¿Y qué le vas a decir? ¿No me compliques la vida, Señor? Cuando Jesús quiere explicar cómo tenemos que tratar al prójimo, pone como ejemplo la parábola del buen samaritano. ¿Somos nosotros ese buen samaritano que tiene compasión del que sufre?
¿En el cuerpo o en el alma? ¿O somos nosotros como ese sacerdote judío y el levita que dieron media vuelta y dejaron al moribundo a un lado porque tenían mucha prisa y muchas cosas que hacer? No le hicieron ningún mal, pero tampoco le hicieron ningún bien. Y nosotros como cristianos sabemos que tenemos que hacer todo el bien que podamos. Se desprende del mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es un mandamiento como los 10 del Decálogo, y tengo que intentar amar así. A veces no seré consciente, entonces no soy culpable, pero hay otras veces que sí soy consciente y deliberadamente no ayudo para no complicarme la vida. No tengas miedo a complicarte la vida, no tengas miedo a amar como Cristo te ha enseñado, no tengas miedo porque cuando vives así, entonces te da la felicidad. Hace 1 hora y media ha tenido lugar aquí en la parroquia una boda, una de tantas bodas. Qué alegría que los jóvenes en España por fin se casen. Es una alegría muy grande para todos. Y yo les decía a los novios que tenían que vivir imitando a Cristo, pero que cuando uno vive imitando a Cristo, surge siempre una vocecita que te dice: ¿pero de verdad no estás siendo ingenuo? ¿Pero de verdad esto sirve para algo? ¿De verdad no estará él racaneando tiempo en lugar de quererte? Debe pensar a veces la mujer. O debe pensar el hombre: ¿es que de verdad merece la pena que siempre tenga que hacer yo esto o lo otro? No tengáis miedo. Cuando uno ama, está apostando al camino que le lleva a la salvación y a la felicidad ya aquí en la tierra, porque está siguiendo los pasos de Jesús. Y vendrán tentaciones del demonio, o vendrán tentaciones de otras personas que te digan: no, tira la toalla, no te esfuerces más. No tengas miedo, confía en aquel que te habla y te dice lo que tienes que hacer, que es Dios. Confía en aquel que por ti murió en la cruz para salvarte y que te ha enseñado que muriendo y resucitando ha vencido al mal, ha vencido al pecado. Seamos nosotros colaboradores en la obra de la salvación de Dios, mostrando al mundo la confianza en Cristo resucitado, no solo de palabra, sino sobre todo con nuestras obras. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo y esperanza de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos por los cristianos que son perseguidos a causa de su fe, para que el Señor les sostenga ante la adversidad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias,
para que en ella se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para su Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Pablo, Sandeni, Miguel Ángel Padre e Hijo, Lupita, Alejandro, Francisco, Darío, Padre e Hijo, Francisca, José Alfredo y difuntos de la familia Hernández Lazcano, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos constantemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo fin de semana haremos la colecta extraordinaria para el óbolo de San Pedro. Es esa colecta para ayudar al Papa en las obras de caridad que especialmente él asume. Cuando se encuentra con religiosos, con religiosas, con otro tipo de realidades, él muchas veces ayuda a él con los fondos que se recogen de esta colecta que es la del óbolo de San Pedro. Eso será el próximo fin de semana. Será el último fin de semana que tengamos las 5 misas habituales que tenemos en la parroquia los domingos, porque ya el fin de semana siguiente ya es julio y agosto, solo tendremos 3 Eucaristías los domingos. Será misa de 9:30, misa de 12:30 y por la tarde a las 8:30. Pero el próximo fin de semana, todavía que es junio, tendremos las 5 Eucaristías habituales. Lo digo con tiempo por si acaso no venís el próximo fin de semana y os plantáis aquí en misa de 1:30 o de niños, y no hay ni misa de niños ni misa de 1:30 dentro de 2 fines de semana. Lo pondremos en los carteles y también actualizaremos la página web. Y del 1 al 5 de agosto vamos a organizar, como siempre, una tanda de ejercicios espirituales. En teoría los predicará el Padre Santiago. Los que estéis interesados, afuera Susana os facilita la ficha informativa. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.